Pero bueno, vamos repasando. A ver. Buenos días con todos. Hoy vamos a tener una clase sobre matemáticas. Y el tema es Introducción a las Matemáticas, Teoría de Conjuntos. Bienvenidos niñas, niños, adolescentes de la Fundación Minadoras de Sueños. Hoy vamos a tener una clase un poco distinta a la que están acostumbrados sobre qué son las matemáticas. Vamos a tener diferentes objetivos a lo largo de la reunión. Vamos a aprender qué significan las matemáticas utilizando el pensamiento lógico con los diferentes desafíos matemáticos que les voy a plantear, el rompehielos, en fin. Vamos a ver las matemáticas desde un punto de vista que no nos han dado en el colegio o en la escuela. Aprenderemos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, qué es un conjunto y las distintas álgebras, unión e intersección. También vamos a comprender la importancia de las bases matemáticas, en este caso teoría de conjuntos. Nuestra agenda de clases es la siguiente. Comenzaremos con un rompehielo, con un pequeño desafío matemático, el cual después explicaremos cómo se resuelve y pondremos un desafío un poco mayor para ir afinando de a poco esa intuición matemática que se necesita. Vamos a también dar una breve introducción de teoría de conjuntos, vamos a hablar de conceptos básicos, vamos a tener actividades de clase durante los conceptos básicos de teoría de conjuntos, vamos a tener una última actividad de reflexión con un pequeño desafío matemático, igualmente con su solución, y vamos a mandar un ejercicio a casa. Interesante. Vamos a empezar con un rompehielos, pueden ser grupos de 3 personas, parejas, como ustedes gusten. La pregunta que yo les voy a plantear es la siguiente. Tenemos 3 esferas, una de ellas es más pesada, y las otras 2 tienen el mismo peso. A simple vista ustedes no pueden saber cuál esfera es más pesada, pero tienen una balanza con 2 platos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y queremos saber cuántas veces tenemos que usar la balanza para encontrar la esfera más pesada. Pueden pausar el video y darse unos 3 minutos para intentar responder esta pregunta. Si lo logran, enhorabuena, si no, tranquilos, que aquí vamos a dar la solución. Básicamente este problema se lo divide en 3 casos. Y así es como se trata la matemática, por diferentes casos que van a ir viendo a lo largo de sus estudios. La pregunta básica, ¿cuántas veces necesitamos usar la balanza para encontrar la esfera más pesada? Y la pregunta se resuelve en una palabra, en una pesada, en una frase, perdón. Encontramos en una pesada la esfera más pesada. En este caso 1 tenemos las 2 esferas de color azul que pesan lo mismo, la balanza está equilibrada y por descarte, la esfera de color rojo, que es más pesada, se encontraría afuera. Por motivos didácticos, nosotros pusimos las esferas azules o celestes que tienen el mismo peso y la esfera de color rojo, la más pesada, para que se visualice un poco mejor cómo va esta intuición. Pero básicamente, sin colores también se lo podría haber hecho. Caso 2, vamos a tener un contrapeso mayor en la balanza, en el platillo derecho. El platillo derecho, como vemos, está un poco más abajo, lo que significa que esa esfera roja, es la más pesada. Igualmente lo logramos solo con una pesada. El caso 3 es un símil al caso 2, solo que esta vez el contrapeso mayor estaría en el platillo izquierdo. La esfera roja, como podemos ver, que es más pesada, trae consigo el mayor peso y hace que la esfera celeste esté más arriba. Esto vamos a hacerlo como un sub y baja cuando jugamos. Básicamente, ese es el caso base. Ahora vamos a plantear un pequeño desafío matemático con lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya no vamos a tener 3 esferas, sino que vamos a tener 9 esferas. Y una de ellas es más pesada. Eso quiere decir que las 8 esferas restantes son azules, tienen el mismo peso.
A simple vista no podemos saber cuál es la más pesada, pero tenemos una balanza con dos platos. ¿Cuántas veces tenemos que usar la balanza? En el anterior ejemplo con tres esferas, tenemos tres casos, bien, eso es cierto, pero solo con pesarlas una vez, cualquiera de esos casos, vamos a encontrar la respuesta correcta. Esto de los casos más adelante les va a servir para ver probabilidades. Por eso es muy importante la base en teoría de conjuntos. Vamos a tener un caso base. Vamos a tener tres bolsitas, vamos a poner tres bolitas en cada una de ellas. Como podemos ver en la bolsita del centro vamos a tener la esfera más pesada. Pero bien, no podríamos, si no tuviéramos colores igual, podríamos hacer este experimento, esta demostración. Vamos a proceder de la misma manera. Con tres bolsitas ya en juego, vamos a tener un caso 1. Caso 1 es exactamente el anterior. Cogemos dos bolsitas, 3, 3. Estas tres tienen el mismo peso, la balanza se equilibra, se queda estable y eso quiere decir que la bolsa que se encuentra afuera tiene la esfera más pesada, pero en sí es la bolsa, es el conjunto bolsa, tiene la esfera más pesada. No es que en esa bolsa todas son pesadas, no, solo una de esa bolsa es la más pesada. ¿Cómo lo descubrimos esto? Pues básicamente repitiendo el mismo proceso. Vamos a tener tres casos, pero sin importar cuál caso sea el que nos topemos, con una pesada más ya vamos a encontrar la esfera más pesada. En resumen, cuando tenemos 9 bolitas, 9 esferas, y una de ellas es la más pesada, con dos pesadas vamos a poder descubrir cuál es la esfera roja. Esto es muy importante, porque eso quiere decir que si con 3 necesitamos una, con 9 necesitamos dos, con 27 vamos a necesitar 3. Ese era un pequeño para ir afinando un poco esta intuición matemática. Eso es lo que realmente la matemática va a ir resolviendo. No solo son sumas, restas, multiplicaciones, aprenderse de memoria. Eso es importante para poder luego hacer estos ejercicios. Pero es fundamental ir formando ese pensamiento. Vamos a hablar sobre teoría de conjuntos, una breve reseña histórica. En el siglo XIX, el matemático George Cantor publicó un artículo que impulsó esta nueva rama de las matemáticas. La denominó teoría de conjuntos. ¿Pero qué estaba haciendo Cantor? Él estaba estudiando los infinitos, un concepto abstracto, si es cierto, pero estaba estudiando los infinitos. En concreto, estaba estudiando los conjuntos de números naturales y reales. Los números naturales son los números que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tienen una unidad entre cada uno de ellos. ¿A qué me refiero a una unidad? Entre el 1 y el 2 hay 1, entre el 2 y el 3 hay 1. ¿Ok? Y los números reales, en cambio, son los números decimales. Tenemos números irracionales. Estos números ya es el 1.5, 0.05, en fin, todos esos números. Y él se hizo la siguiente pregunta. ¿Hay más números naturales que números reales entre 0 y 1? Es una pregunta que no todos la hacemos. Ya no debemos hacernos esta pregunta porque él ya la respondió en el siglo XIX. Y básicamente lo logró con una prueba de diagonalización. Esa prueba no la vamos a hacer ahora. Es bueno traer la colación para esta presentación, pero con esa prueba demostró que hay más números reales entre 0 y 1 que números naturales. Y ahí nace la teoría de conjuntos. De aquí nace la frase de que hay infinitos más grandes que otros. Con la teoría de conjuntos se dan unos cimientos más fuertes a las matemáticas. Ya no solo hay las matemáticas euclidianas, que son las que vemos en el colegio, senos, cosenos, triángulos, de hipotenusa, ¿no es cierto? Vamos a ir más allá, vamos a ir a una matemática un poco más formal para hacer las demostraciones como le hicimos al principio en el rompehielos, en el desafío matemático. Ahora sí, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección bien definida de objetos. ¿Qué son estos objetos? Son los elementos que componen los diferentes conjuntos. Por ejemplo, vamos a tener el conjunto de las flores. Sus elementos pueden ser rosas, orquídeas, azucenas, en fin, muchas flores podemos ponerlas en este conjunto.
Ahora, ¿por qué es una colección? ¿A qué nos referimos con que es una colección? Porque agrupa diferentes objetos en un mismo espacio. En este caso, los círculos o los famosos diagramas de Venn. Y está bien definida. ¿Qué significa esto? Podemos determinar las características que delimitan los objetos. Básicamente, si estamos hablando del conjunto de flores, no puede entrar ahí un camión, una guitarra, un balón de fútbol, porque para que entren en la categoría de flor debe tener un tallo, una raíz, una semilla, debe tener unos pétalos, en ciertos casos frutas, en fin, esas características que hacen a las flores son las que hacen que excluyan a otros elementos como celulares, computadoras, en fin, muchas cosas. Podemos visualizar ahí el conjunto de las flores que vamos a encontrar específicamente en una florería. Tenemos rosas, girasoles, margaritas, vamos a tener orquídeas, en fin, muchas flores. Estos son conjuntos contables. Los conjuntos contables son los que nosotros podemos ordenar de la manera que nosotros queramos, de orden alfabético, por colores, por gustos, y podamos contarlos. Los conjuntos, pues, incontables serían como la arena, las estrellas, en fin. Vamos a ir un poco más allá. El álgebra de conjuntos, ustedes ya saben sumar, restar, saben ciertas propiedades asociativas, conmutativas de la suma, pero ahora vamos a ver con los conjuntos. La unión es un símil a la suma, una suma normal, 1 más 1, 2. La notación es la siguiente, A, unión, una U grande, mayúscula B, y se lee la unión del conjunto A con el conjunto B. Gráficamente lo que tenemos es lo siguiente, estos famosos diagramas de Venn, estos círculos con esta intersección. ¿Y por qué está todo pintado de celeste? Porque justamente la unión recoge todos los elementos de A, todos los elementos de B y también los elementos que tienen en común, A y B. Vamos a verlo esto un poco más, no tan abstracto, con un ejemplo. Y esa es la primera actividad de la clase. Vamos a tener los mismos conjuntos de flores que podríamos encontrar en una florería. En este caso vamos a tener el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A va a tener un girasol, una rosa, una hortensia, una margarita. El conjunto B va a tener una orquídea y una rosa. La unión de ambos conjuntos nos va a dar lo siguiente. Por cierto, hay que tomar en cuenta, la notación matemática se pone A unión B igual entre corchetes todo esto, ¿ya? ¿Por qué pongo la rosa de color rosa? Porque justamente este elemento comparte en ambos conjuntos. ¿Existe algún problema? No. Lo único que tenemos que hacer es anotarlo una única vez. No tenemos que anotar dos veces rosa. Básicamente tenemos nuestro diagrama de Venn y vamos a ir poniendo los diferentes elementos. En este caso los objetos y siendo más específico las flores, las diferentes flores. Como podemos ver, la unión de A unión B van a ser tanto los girasoles, la rosa, la hortensia, la margarita, la orquídea. Vamos a ver otro tipo de álgebra, la intersección o el cruce de elementos. La notación matemática es la siguiente, A intersección B. La intersección es justamente una U invertida. Se lee como lo acabo de explicar, lo acabo de decir. Vamos a tener un diagrama de Venn y lo peculiar es que aquí no vamos a pintar todos los conjuntos, sino solo el área delimitada o el área que ambos comparten, que es justamente lo que podemos ver en el centro. Vamos a tener una pequeña actividad igualmente. Pensando lo mismo en el conjunto de flores que podemos encontrar en una florería, vamos a tener los mismos conjuntos A y B, solo que quiero que noten aquí la gran diferencia. Cuando tenemos la intersección de A intersección B, lo único que vamos a poner aquí son los elementos que tienen ambos conjuntos en común. En este caso, la rosa que está de color rosa. Gráficamente se vería así.
Todas las demás flores que no son la rosa que tienen ambos en común, pues no los pintaríamos. Solo la rosa que esté en el centro de ambos conjuntos, porque en el centro ponemos los elementos que se repiten, vamos a pintar. Vamos a mandar una pequeña actividad para la casa y el planteamiento es el siguiente. Miguel y Anita quieren saber cuáles países son hispanos y sudamericanos. Es decir, pertenecen a ambas categorías. Grafiquen su respuesta en un diagrama de Venn. Básicamente lo que tienen que hacer aquí es identificar qué países son catalogados hispanos, qué países son catalogados sudamericanos y hacer una intersección entre ambos conjuntos y ver cuáles países comparten la característica de ser hispano y a la vez sudamericano. Ambos conceptos son distintos y justamente en la pista los explicamos a breves rasgos. Los países sudamericanos son 12 y están ubicados en la parte sur de América, empezando desde Venezuela hasta Chile. Los países hispanos, en cambio, son 21 y son los que comparten cultura, tradición e idioma entre sí. O sea, básicamente hablamos todos español. Aquí podemos tener a México, a Ecuador, a Panamá y entre otros. La tarea es la siguiente, hacer los dos conjuntos, enlistar los diferentes países, hacer una intersección y ver cuáles países estarían en el centro de este diagrama. ¿Cuántos son? En fin, esa sería su tarea. Y vamos a tener un último desafío matemático. La pregunta es, ¿cuántos cuadrados hay en los siguientes gráficos? En el gráfico 1, en el gráfico 2. Sé que a simple vista, obviamente, en el gráfico 1 hay solo un cuadrado. En el gráfico 2 hay ahí 1, 2, 3, 4 y el grande, que sería un cuadrado de 2 por 2, pues serían 5. Sí, son fáciles, ¿verdad? Pero ahora vamos a aumentar un poquito más el nivel. Ahora, ¿cuántos cuadrados hay aquí? Ahí ya se complica un poco más la cosa. Tal vez intentaríamos contar cada uno de los cuadrados, pero hay que tomar en cuenta de que no solo debemos tomar los cuadrados de dimensión 1 por 1, o sea, los chiquitos. Chiquitos, me refiero justamente a estos de aquí, sino que también podríamos tomar cuadrados de 2 por 2, ¿no es cierto? Que es justamente este de aquí, de 3 por 3, que es justamente este, o en su defecto de 4 por 4, que es justamente todo esto de acá. Hacer todo eso a mano y cada uno por uno, hasta nos podríamos llegar a confundir y ser un poco tedioso. Hay una forma más fácil de hacer lo siguiente, y es justamente sentarse a pensar un rato y ver una forma más fácil de hacer las cosas. Podemos ver lo siguiente a continuación. Vamos a borrar esto que hicimos aquí. Ok. Esta es una forma más fácil. Como podemos ver, lo que hice aquí es poner todos en una sola fila e ir poniendo justo las mismas esferas que usamos antes en cada uno de los cuadrados de uno por uno. Una esfera en cada uno de esos cuadrados. Y vamos a realizar lo siguiente. En el primero, pues obviamente vamos a tener solo un cuadrado. Y en el segundo, ¿cómo descubrimos cuántos cuadrados hay en el segundo? Contamos los cuadrados que tiene esa figura 2, que serían 4, y le sumamos los cuadrados que tenía su antecesor, 1. Entonces, en total, aquí vamos a tener 5. Repetimos el mismo proceso. Ahora comenzando desde 5, porque sabemos que ahí en la segunda figura habían 5 cuadrados en total. Y tenemos 5. Vamos a sumar. Acá tenemos 9, porque tenemos 9 esferitas. Y en total, este de 3 por 3 va a tener 14 cuadrados. Y en el otro que parecía casi que imposible ponerse a hacer cuántos cuadrados de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3 y de 4 por 4 hay. Básicamente serían los 14 más los esferitas que entran en cada uno de estos cuadrados, 16. Nos da un total de 30. Que esos serían todos los posibles casos. Siempre acuérdense que tenemos que verificar todos los posibles casos en matemáticas. Ya para análisis más formales, ver todos los posibles casos nos va a ayudar a introducir
conceptos mucho más complejos que son probabilidades, estadística y demostraciones un poco más complejas. El motivo de esta clase es incentivarlos a que las matemáticas van más allá de sumar, restar, multiplicar, dividir. Son problemas un poco más, tal vez parecen abstractos, son interesantes y como ven la solución realmente son simples. No existe una única solución para cada problema. Pueden haber muchas soluciones, unas más intuitivas, unas más elaboradas, más formales o más informales, como la que les acabo de presentar en esta presentación, pero lo importante es entender qué es lo que están haciendo, saber bien las bases, como en este caso, qué es un cuadrado para entender cuántos cuadrados hay. Un cuadrado tiene los mismos lados, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo estas bases que son sencillas, vamos a poder ir resolviendo problemas más complejos. Y como ven aquí son problemas que se resuelven con sumas. El anterior también, con sumas, restas, no van más allá de eso ya para el nivel que nosotros queremos. Básicamente era eso, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me la pueden hacer. Y bueno, estaremos viendo. Gracias.